Amén. Buenos días. Hoy estaremos hablando del libro del Apocalipsis, ¿verdad? De la visión de Juan en Pántamos, ¿verdad? Es la revelación, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? A sus siervos, ¿verdad? A sus servidores, ¿verdad? En el libro del Apocalipsis. Hoy vamos a estar hablando en el libro del Apocalipsis, la gran revelación, ¿verdad? De Dios a sus siervos. En el Apocalipsis, en el capítulo 1 del Apocalipsis, del versículo del 1 al 3. Entonces nos encontramos aquí, ¿verdad? Al apóstol Juan, con esta visión, ¿verdad? Que le dio nuestro Señor Jesucristo cuando está preso, ¿verdad? En la isla de Pántamos. En la isla de Pántamos es una prisión que está separada, ¿verdad? De la sociedad y de todo. Es una isla que está en medio, ¿verdad? Del mar. Y él está ahí encarcelado. ¿Encarcelado por qué? Encarcelado, ¿verdad? Por proclamar el evangelio, por proclamar la verdad, por proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hablar las verdades de la Escritura. Es por eso que el apóstol Juan se encuentra ahí encarcelado en esa isla de Pántamos, donde estaban los criminales más peligrosos en ese tiempo. Ahí estaba el apóstol Juan, no porque mató a alguien, no porque fuera un criminal, sino por predicar el evangelio de Cristo Jesús. Pues vamos a ver lo que dice la escritura en Apocalipsis, en el capítulo 1, del versículo 1 al 3. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así en el capítulo 1 del Apocalipsis, en el versículo del 1 al 3. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Amén. Vamos a orar para comenzar. Te damos gracias, Señor, por esta hora, Padre. Venimos reunidos en tu nombre a glorificarte, Padre, a alabarte, a bendecir tu santo nombre, Señor. Porque tú criaste, Padre, el cielo, la tierra, los mares, el universo y todo lo que hay en ello, Padre. Tú lo creaste, Padre. Padre, somos hechura tuya, Padre. Tú, Padre, nos formaste, Padre, desde antes, Padre, de la fundación de este mundo, Señor. Desde antes, Padre, de la fundación del mundo, Padre, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, tú ya, Padre, sabías de nosotros, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho en la vida de nosotros y por lo que vas a seguir haciendo, Padre. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te doy gracias por dejarnos, Padre, estas maravillas del evangelio, estos misterios del evangelio desde Génesis hasta el Apocalipsis, Padre. Te damos gracias por darnos, Padre, esa dirección y amarnos tanto, Padre, de dejarnos, Padre, estas advertencias, Padre, para que tengamos cuidado, para que las guardemos, Padre, para que las llevemos con nosotros, Padre, y para que practiquemos el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Padre, en esta hora yo te pido que tú te glorifiques, Padre, con tu palabra, Padre. Que seas tú el que pones las palabras a tu siervo en mi boca, Padre. No mi opinión, Padre, no lo que yo quiera decir, sino lo que tu palabra dice. Porque tu palabra es verdadera. Tu palabra penetra en los corazones, Padre. Tu palabra es la que trae convicción, Padre, al corazón de tu pueblo, Padre. En esta hora yo te pido que mediante tu palabra sea predicada, Padre, sea expuesta, Señor. Tú toques los corazones, Padre. Tú traigas la convicción en el corazón y los atraigas hacia ti, Padre. Y digan qué es lo que debo hacer para ser salvo. Padre, yo te pido que abras, Padre, nuestros oídos, nuestro entendimiento, para que podamos entender y escuchar lo que tu Espíritu quiere decirnos en esta hora. Padre, tú glorifícate, Padre, en esta hora. Todo te lo pido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como les decía hace un momento, aquí se encuentra el apóstol Juan en la prisión, en Pántamos. Y de acuerdo a la historia, que he leído un poco de historia acerca de Juan,
no nada más ellos, ya lo habían golpeado, ya le habían echado con una olla de aceite. Entonces él estaba ya aislado allá en la isla de Pántamo, con todos estos criminales, ¿verdad? Pero como les decía hace rato, él no mató, él no hizo nada. Simplemente por predicar el evangelio, por predicar la verdad, sufría persecución. Ok, entonces aquí el apóstol Juan se encuentra en prisión, se encuentra aislado. Y de acuerdo a la Biblia, aquí miramos la revelación de nuestro Señor Jesucristo que Dios le dio a Juan. No es la revelación de Juan, es la revelación que nuestro Señor Jesucristo le dio al apóstol Juan. La Biblia dice y empieza y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y le declaró enviándola por medio, dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, por medio del ángel a su siervo Juan, que dice la Biblia en Hebreos en el capítulo 1 en el versículo 4, que el Hijo es mejor que los ángeles, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Para Dios sea la gloria. Entonces la revelación no es de Juan, es de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo se la comparte a Juan. Es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Éxodos, en el capítulo 4, en el versículo 15, la Biblia dice, Dios le dijo a Moisés, tú hablarás, Dios habla aquí, ¿verdad? En Éxodos, y dice él, en Éxodos en el capítulo 4, versículo 15, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Nuestro Señor Jesucristo proclama en el libro del Apocalipsis las cosas que van a suceder pronto, porque el mundo necesita la palabra. El mundo necesita el evangelio. El mundo necesita la palabra para estimularlos, la palabra para aconsejarlos, la palabra para advertirles, para traer una advertencia a toda generación de que el tiempo está cerca. Y el propósito de Dios es de darle a la iglesia y al mundo la revelación de nuestro Señor Jesucristo aquí en el Apocalipsis. Esta revelación es el descubrimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo como la figura central de la historia y de descubrir el mensaje que nos ha dado desde su corazón. Porque Cristo Jesús es el centro del evangelio, es el centro de la Biblia. Y Él ha dado esta grande revelación de Dios a sus siervos. ¿Y cuál es este mensaje de revelación de nuestro Señor Jesucristo? Consciente a Él, consciente al Cordero, consciente a nuestro Señor Jesucristo, al Cordero inmolado, que habló el profeta Isaías en el capítulo 53, en el versículo 3 al 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado, quebrantado. Y cómo escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió enfermedades y sufrió por nuestros dolores. Y nosotros, dice la Biblia, dice Isaías, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido, de Dios abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice la Biblia, dice Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sí, Dios cargó el pecado en nuestro Señor Jesucristo, que era de nosotros, en él, en la cruz del Calvario. Va mucho más allá de la crucificación, vamos mucho más allá. Él cargó todo el pecado del mundo sobre él, ahí en la cruz, por nosotros. Entonces, ahora nuestro Señor Jesucristo es digno de abrir y de sobrellevar este libro del destino, este libro del futuro del mundo que Él revela aquí en el Apocalipsis. En este libro Él revela la obra de redención de Dios. El verdadero título de este libro en el Apocalipsis es la verdadera revelación de nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Nuestro Señor Jesucristo y su grande triunfo sobre el mundo y toda la maldad. Y el propósito de Dios es de que nos enfoquemos y le pongamos atención al Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, no de hombre, de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El propósito de Dios es que nos enfoquemos y pongamos atención al Cordero. Pongamos atención a nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo es mostrar la redención que se acerca y que Dios está preparando a todos aquellos que en verdad creen y siguen a su Hijo Cristo Jesús, no solamente como Salvador, sino como Señor de sus vidas. Y el propósito de Dios es demostrarle al hombre que Dios puede salvarnos por las terribles cosas que vienen sobre la tierra. Dios quiere que el hombre sepa y abra sus ojos y sus oídos lo que el Espíritu quiere decirnos y que puedan ser salvos por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Ahorita que hay tiempo para que se arrepientan. Ahorita que hay tiempo para que vengan al arrepentimiento. El propósito de Dios es de llevar al hombre a que se arrepienta y a la salvación, porque el hombre por sí solo no la puede hacer. Para poderlos llevar a la gloriosa herencia y a la grande redención que se les dará a todo el verdadero creyente y seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que Dios quiere que tú y que yo sepamos, que por más dotado y por más buenas obras que el hombre haga, el hombre por sí solo no lo puede hacer. El hombre necesita a Cristo Jesús en su corazón.
no simplemente de labios, sino en su corazón. Por eso Cristo Jesús dijo en Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo Jesús es la puerta de las ovejas. Él es el buen pastor, el que dio la vida por las ovejas. Él es la puerta. Por lo tanto, todo aquel que entrare por esa puerta será salvo. Y la Biblia dice, y entrará y saldrá y hallará pastos, y yo les doy vida eterna. Y mucho más, mis amigos. La Biblia dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es lo que la Biblia dice. Estas son las promesas de Dios. Esto quiere decir que Dios tiene cuidado de sus ovejas. Dios tiene cuidado del verdadero creyente en Cristo Jesús. Esto quiere decir que le importamos a Dios. Esto quiere decir que Dios nos ama suficiente, que ha dado a su único hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, mi amigo, Dios nos quiere demasiado, que ha revelado aquí en este libro del Apocalipsis los eventos que han de acontecer, los eventos que se avecinan, la revelación consciente al futuro del mundo y el final del mundo. Y todos estos son verdaderos. Mira alrededor, mira lo que está pasando hoy en día. Se están cumpliendo las profecías del Apocalipsis. Se está cumpliendo la palabra de Dios, no del hombre, de Dios. El Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Lo acabamos de leer aquí al principio. Que su regreso está cerca. Y lo que está escrito es verdadero. Y lo maravilloso es que Dios no ha escondido estas verdades de nosotros, porque hay cosas aquí escritas que Dios quiere que tú y yo sepamos. ¿Y qué significa esto? Que Dios tiene cuidado de nosotros y que Dios nos ama, que Dios nos ama lo suficiente para revelarnos estos acontecimientos que van a suceder y que Él está cerca de venir. Dios tiene cuidado de nosotros y nos ama demasiado, que nos ha revelado el libro completo del Apocalipsis. Y la revelación es dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo por sí solo. Acerca de los acontecimientos que sucederán en los últimos días. Esta es la revelación de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado y que le ha encomendado al apóstol Juan. Por eso él dice, bienaventurado el hombre que lee, oye y obedece el mensaje. Y esta es la revelación del Apocalipsis que es dada a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Padre Dios. Cuando Jesús estaba en la tierra, Cristo Jesús le dijo esto a sus seguidores acerca del regreso y del fin del mundo. Cristo le dijo esto a sus seguidores en Marcos en el capítulo 13, en el versículo 32. Pero aquel día
y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y él les dijo: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mirar, tener una vida, un estilo de vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y velar, mantenerte en comunión, en una relación con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Y orad, porque no sabemos cuándo es el tiempo. Él dice: ni aún él lo sabe, sino el Padre. En Marcos, en el capítulo 13, en el versículo 32, él dice estas palabras. Cuando nuestro Señor Jesús, esto les dijo a ellos cuando él estaba en la tierra con ellos. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió y subió al cielo, a la diestra de nuestro Padre Dios, Dios se la reveló a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es maravilloso, mis amigos, y es una bendición y un privilegio. Porque nuestro Señor Jesucristo no lo escondió, nuestro Señor Jesucristo nos lo compartió. Y se lo comparte a Juan para que lo escriba aquí en el Apocalipsis. De lo que estamos aprendiendo y de lo que vamos a ver y de lo que vamos a aprender en todo lo que viene. Porque esta revelación no viene del hombre. Esto que está escrito aquí no viene del hombre. Muchos dicen que la Biblia está escrita por el hombre. No. La Biblia es inspirada por el Espíritu Dios, que ha usado al hombre a que la raye, la escriba, por medio del Espíritu Santo. Esta revelación es de Dios. No viene del hombre. Viene de Dios mismo. La revelación consciente acontecimientos que Dios mismo quiere que nosotros sepamos. Es por eso que se lo dio a su Hijo. Y su Hijo ahora nos lo ha revelado a nosotros por medio del apóstol Juan aquí en el Apocalipsis. Aquí en el libro del Apocalipsis está toda la verdad, que viene directamente de Dios Padre, revelada a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y a sus seguidores. Y que quede bien claro, que les quede bien claro a todos aquellos falsos profetas, que les quede bien claro a aquellos todos falsos adivinos, que les quede bien claro a todos aquellos falsos astrólogos, que les quede bien claro a todos aquellos falsos religiosonistas, y que les quede bien claro a todos aquellos miles y miles y miles de hombres que por sí mismos dicen y se hacen llamar profetas y conocedores del futuro. Que te quede bien claro que esta revelación no es de ellos, que esta revelación es de nuestro Señor Jesucristo y proviene de Dios Padre. Que le quede bien claro a todos aquellos que se dicen llamar profetas y conocedores del futuro que hay aquí sobre la faz de la tierra. Que les quede bien claro a todo este tipo de personas que acabo de describir. Porque cada uno de ellos proclama conocer a Dios y que tienen una revelación de Él. Pero no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de la Escritura, porque hablan por sí mismos. Porque aquí en el Apocalipsis, la Biblia dice esto, que les tiene algo para ellos. En el Apocalipsis,
En el capítulo 22, en el versículo 18, del 18 al 19, en el Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 18 al 19, esto es lo que Dios les tiene preparado. Dios dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y aquí en la Biblia, esto es lo que dice, y es palabra de Dios y por Dios mismo, que este es un libro completo que proviene de Dios, del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es la palabra de Dios. Dios es el autor, no el hombre, no aquel que se dice decir profeta, adivino, astrólogo. No, Dios es el autor. No le podemos agregar nada más ni ponerle dama. Ya está escrito. Dios es el autor de este libro. Y este libro tiene especiales cosas que Dios quiere que nosotros sepamos. ¿Y cuáles son estas cosas? Juan, en el capítulo 8, en el versículo 26, dijo nuestro Señor Jesucristo: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Juan, en el capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de hablar. Juan, en el capítulo 15, en el versículo 15 al 16. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. Esto os mando, dijo nuestro Señor Jesucristo, que nos améis unos a los otros. Te voy a hacer una pregunta. Dijo Él: para que llevéis frutos y permanezcas. El verdadero creyente lleva frutos. El verdadero creyente permanece. Porque la salvación, la conversión no es momentaria, nada más en ese momento. Lleva frutos y permanece. Yo no sé cuál sea la relación hoy en día entre tú y Dios y nuestro Señor Jesucristo. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Quieres ser amigo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quieres empezar a ser amigo de Jesús? No por lo que Él te pueda dar, no por lo que Él pueda hacer por ti. ¿Quieres ser amigo de nuestro Señor Jesucristo de corazón? ¿Por qué? Porque la persona debe conocerlo primero.
Porque si la persona conoce a nuestro Señor Jesucristo, la persona va a guardar sus mandamientos. Y en orden de que seas amigo de Jesús, tienes que guardar sus mandamientos. No puedes ser amigo de Jesús si no sabes qué es lo que Él está diciendo en su palabra. Porque aquí en la palabra de Dios, Él nos dice quién es Él. Y el amigo de Jesús tiene que ser diligente. El amigo de Jesús tiene que estar dispuesto a seguirlo, a buscarlo y a aprender de su palabra cuando todo va bien o cuando todo va mal. Y el amigo de Jesús va a hacer lo que la palabra de Dios dice para poder ser amigo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres ser amigo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué te digo estas cosas? Porque los amigos se relacionan entre sí. Los amigos se relacionan entre ellos. Los amigos tienen comunión uno a otro entre ellos. Los amigos se comparten y responden. Las palabras, cada uno al otro se comparten. Hasta lo más íntimo de ellos. Se comparten y tienen una comunión y una relación. Se regocijan entre ellos con la palabra de gozo. Con la palabra esa de gozo que trae la conversión. Y responden a la palabra. Responden a la palabra. Porque la necesitamos en el momento de la conversión. La necesitamos para la ayuda mutua a diario, no solamente momentánea. Y el punto es claro. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos con esto? La Biblia nos da la respuesta, no yo. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir con esto? Y la Biblia nos da la respuesta. En Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, hermana y madre. En Juan capítulo 7, versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. En Juan en el capítulo 7, en el versículo 17 y 18. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Quieres ser amigo de nuestro Señor Jesucristo? ¿En verdad quieres ser amigo de nuestro Señor Jesucristo? Te voy a dejar con estas palabras. En Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 15 al 17. La Biblia dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa
y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Dios los bendiga.